Medianoche. ¿Cómo están? 1 de la madrugada con 48 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Medianoche. Desde este miércoles, la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda cuenta con una nueva estatua en homenaje al expresidente de la República, Patricio Aylwin, el presidente de la transición. A la ceremonia de revelación asistieron los exmandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, quienes, al igual que el presidente Gabriel Boric, reconocieron el legado de Aylwin, quien ocupó la banda presidencial entre 1990 y 1994, marcando el retorno a la democracia tras la dictadura. El actual jefe de Estado reconoció que el liderazgo de Aylwin fue decisivo para consolidar acuerdos que ayudaron a forjar el Chile actual. Además, reiteró la necesidad de llegar a acuerdos políticos transversales. Otras figuras de la política, como el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y el presidente de la ADC, Alberto Undurraga, también participaron en este acto, valorando la trayectoria política y el trabajo realizado por el expresidente Patricio Aylwin Azócar. Es difícil para mí el poder pararme acá, mirar la estatua de don Patricio y pensar el tremendo desafío que significa estar a la altura de su sobriedad y dignidad republicana, de la cual trato todos los días también de aprender. Si alguna vez en el futuro lejano, porque somos muy jóvenes aún, se nos recuerda a los Cariola, Jackson, Vallejo, Boric de la actual generación, como hoy día se recuerda a Aylwin, Frey, Leighton, Tomic, Fuente Alba, sin lugar a dudas habremos cumplido nuestro cometido. La medida de lo posible pertenece a los pueblos, a las mayorías, y sus límites se encuentran allí donde se alojan las principales preocupaciones y los anhelos de todas y todas. Lo posible es por lo que hay que dejar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño. Es lo que se define colectivamente. No es el desgano, como algunos malamente pudimos haberlo interpretado anteriormente. Quiero ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y para el cumplimiento de este designio republicano, que es el mayor desafío político que tenemos, es necesario salir de las propias trincheras. Y quiero aprovechar esta instancia para invitar a todos y a todas a hacer lo mismo. Al oficialismo, a la oposición, a la ciudadanía, a los sectores empresariales. Y precisamente sobre la inauguración de la estatua en homenaje al expresidente Patricio Aylwin Azócar conversamos junto a Ignacio Walker, académico, expresidente de la Democracia Cristiana, también exministro de Relaciones Exteriores. Vamos a revisar esa conversación. Vamos a conversar sobre la inauguración de la estatua del expresidente Aylwin, el expresidente Aylwin, entonces, que fue inaugurada durante la jornada de este miércoles, encabezado en una ceremonia por el presidente de la República, Gabriel Boric. Contó también con la presencia de los expresidentes Ricardo Lagos Escobar, además también del expresidente Piñera. Primero, quisiera conocer, Ignacio, su visión respecto a esta inauguración, algo que se había aplazado también, porque esto debió haberse concretado hace algún tiempo, sin embargo se aplazó por el estallido social en una primera instancia y luego también por la pandemia. ¿Cuál es su visión respecto a esta inauguración, este recuerdo que se hace y este homenaje también que se hace al expresidente Patricio Aylwin Azócar? Bueno, hacía mucho tiempo, Marco, que yo no sentía una emoción tan grande desde el punto de vista republicano. Esto fue un acto republicano, transversal. Ahí estaba el Estado de Chile, todos los poderes del Estado, todo el gabinete, encabezado por el presidente Gabriel Boric, Corte Suprema, Poder Legislativo, Contraloría General de la República. Realmente fue muy emocionante, porque además esta es la Plaza de la Ciudadanía, donde hay dos figuras: Arturo Alessandri Palma, la Constitución del 25, que empezó a regir el 32, que dio vida a una democracia de 40 años, y ahora Patricio Aylwin Azócar, el presidente de la transición. Y por lo tanto es una reivindicación de un personaje de la historia de Chile que marcó no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino que los 20 años de la Concertación, junto con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Así que necesitábamos un acto de esta envergadura frente a una política tan fragmentada, ¿no es cierto? Y creo que se cumplió plenamente con ese objetivo.
Hubo también una demostración de un cambio de tono por parte del propio presidente Gabriel Boric respecto a la valoración previa que tenía a los 30 años, también al propio gobierno encabezado por el presidente Patricio Aylwin Azócar, este gobierno de 4 años de transición luego de una dictadura de 17 años para el retorno a la democracia. En algún momento el presidente Boric también mencionaba las propias palabras que le había mencionado su propio padre respecto a esta discusión que tenía respecto a la figura de Patricio Aylwin, y finalmente termina entonces con estas frases donde da a conocer su valoración, también da a entender que él comprendía lo que le tocó vivir en ese momento a Patricio Aylwin. ¿Cómo califica usted este cambio de tono también respecto del presidente de la República, hablando de gobiernos previos, de estos 30 años, también de la época de la transición? Bueno, el discurso del presidente Gabriel Boric fue extraordinario. Yo no tengo otra palabra. Fue un discurso honesto, muy valiente, porque reconocer ciertas cosas importantes, como usted dice, requiere mucho coraje, y él ha demostrado coraje en el pasado, y muy republicano, muy republicano. Él dijo que esta era como pasar el bastón del relevo de una generación a otra generación. Acuérdense que en su momento dijo, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Y él mismo reivindicó la figura de Patricio Aylwin y dijo, nosotros fuimos críticos de la transición, fuimos críticos de Patricio Aylwin, pero yo no puedo menos que reconocer lo que fue su trayectoria, su vida, su aporte a la democracia. Tenía como 4 libros ahí, junto con el discurso, que fue semi-leído, semi-improvisado, pero muy honesto, muy desde el corazón. Y por lo tanto, como que cierra un ciclo, ¿no? Un ciclo de alguna manera de reconciliación, ¿ah?, entre generaciones, ¿ah?, en el marco de la democracia y de un concepto republicano. Así que fue un gran discurso, igual que el de Miguel Aylwin, el presidente de la Fundación, y Alberto Unturraga, presidente de la Democracia Cristiana. Creo que fue un acto realmente extraordinario en todo sentido. ¿Y cómo valora usted también este cambio de tono que hay respecto, que era parte también de la pregunta anterior? Hay un cambio de tono que es evidente respecto a la figura o la valoración que se tenía de las figuras de la transición. En algún momento, por ejemplo, volviendo a hablar, por ejemplo, del estallido social, se criticaba mucho los 30 años de democracia, de retorno a la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet, pero evidentemente hay aquí un cambio de tono, ¿no? Bueno, en todo sentido, no son 30 pesos, son 30 años. Esa fue la consigna. Claro, la consigna que se... Yo esta semana estoy terminando de dar un curso que se llama No son 30 pesos, son 30 años, en la Universidad Católica de Valparaíso y de Santiago. Pero otra cosa es que el presidente Boric, que pertenece a una generación que hace una década estaba en la calle, ¿no es cierto? Protestando, demandando, enjuiciando, criticando esa transición, y evidentemente entonces hay un cambio en el tono y en la música, ¿no?, que está empleando sobre todo el presidente Boric, pero también esa generación. Y yo creo que Chile se construye a través de su historia de esa manera. Por eso le digo, no es casual que esté al lado Arturo Alessandri Palma, ¿no? Y en la Plaza de la Constitución están desde Diego Portales, los 3 presidentes, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda, ¿no? No es muy paritaria la película, pero así es la historia de Chile. Y la verdad es que en ese sentido creo que hay un cambio del tono de la música, del gobierno, del presidente de la República, que realmente nos hace ser más optimistas, una mirada más esperanzada respecto del futuro, porque esto tiene consecuencias hacia adelante. Él llamó a salir de las trincheras, a construir acuerdos, ¿no?, y a trabajar por Chile. Y hablando de acuerdos, en esta instancia, en esta ceremonia que se llevó a cabo este miércoles ahí en la Plaza de la Ciudadanía, estuvo el expresidente Sebastián Piñera, también el expresidente Ricardo Lagos, y a ambos se les preguntó sobre el proceso constituyente. De alguna forma daban a entender que se requería aquí quizás mayor premura para llegar a acuerdos, para entablar lazos que permitieran llegar a acuerdos para poder implementar un nuevo proceso constituyente. El expresidente Piñera decía no dejar de sentir la urgencia de llegar a un acuerdo por una nueva constitución. ¿Cuál es su visión respecto a ese elemento que está aún en discusión después del plebiscito de salida del día 4 de septiembre, donde se impuso la opción del rechazo y que nos tiene en este momento, en un momento político en que están negociando las fuerzas políticas con representación parlamentaria para intentar de alguna forma llegar a un acuerdo que permita elaborar de alguna forma una nueva constitución, una propuesta de nueva constitución? Bueno, el objetivo de una nueva y buena constitución está muy instalado. Ya hay un acuerdo en el Parlamento muy importante, los 12 puntos sustantivos, muy importante. El tema del árbitro, que se ha llamado, ¿no es cierto?, estos 14 juristas. Entonces hay una disposición, un ánimo, pero en un Congreso muy fragmentado,
Ese es el gran desafío de la nueva Constitución. Un sistema político que permita gobernabilidad democrática, junto con la representación. Por lo tanto, yo tomo las palabras del presidente Boric, del presidente Lagos, del presidente Piñera. A propósito, quiero decir que la expresidenta Michelle Bachelet y Eduardo Frei mandaron una carta muy bonita. Claro, se excusaron a la familia, se excusaron. Entonces, yo lo siento como un mensaje dirigido al Parlamento, ¿no? Hemos visto, vemos a diario las dificultades para ponerse de acuerdo, no solo en materia constitucional, ¿no? Y yo espero, yo fui 16 años parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Senado, y yo espero que de aquí a enero, máximo, el fin de este periodo legislativo, se produzca un acuerdo razonable. Algunos hablan de una convención por 6 meses, de una composición más restringida, más reducida. La Asamblea Constituyente de Colombia tuvo 70 miembros. En fin, con una forma de elección que evite los errores del pasado que se cometieron, ¿no es cierto?, en el diseño, fin de la lista de independientes, escaños reservados pero en proporción a la participación electoral. En fin, entonces yo espero y creo sinceramente que el Parlamento siente la responsabilidad de lograr un acuerdo y que ojalá se produzca ese acuerdo, si no antes de Navidad, a más tardar en enero, porque esto no se puede postergar indefinidamente. Por lo tanto, hay un cierto sentido de urgencia y de hacer las cosas bien para no cometer los errores. ¿Y confía usted en que se logre llegar a un acuerdo en este plazo? Tengo la absoluta confianza que se va a lograr un acuerdo. Y yo insisto, siento que el Senado y la Cámara de Diputados sienten el peso de esta responsabilidad, ¿no? Hay también un creciente enjuiciamiento a la política, a los políticos, los partidos, que puede desembocar, ¿no es cierto?, en apoyos a partidos populistas, de derecha o de izquierda. Se habla del partido de la gente, toda esa lógica que se está instalando, los republicanos. Entonces, el Parlamento, como una institución permanente de la República Democrática de Chile, tiene que lograr un acuerdo que en algún momento se logró en 24 horas, producto de las circunstancias, el 15 de noviembre del año 2019, a propósito del presidente Gabriel Boric, que firmó ese acuerdo. Firmó el acuerdo natural, y a pesar de la negativa de su partido. Claro, Convergencia Social, que le quitó el piso a las 3 de la mañana, ese viernes 15 de noviembre, pero eso es pasado. Yo creo que hay un aprendizaje y sobre todo hay un veredicto. Hay 2 veredictos. El plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, 78% en favor del apruebo, y el plebiscito de salida, 62%, pero que es mucho más el número absoluto de votos, porque votó el 86% del electorado, ¿no es cierto?, en el sentido de rechazar el texto. Esa fue una derrota del texto, de la convención y del gobierno, que jugó todas sus cartas, ¿no es cierto?, a la opción del apruebo. Todo ese aprendizaje, todas esas lecciones, yo creo que están presentes en el Senado, en la Cámara de Diputados, y espero que logren un acuerdo a más tardar dentro de este periodo legislativo en enero. Ahora, bien brevemente, Ignacio, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero este jueves se va a conocer ya el veredicto, el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya respecto al caso del Silala, un caso que lleva 6 años en litigio. Quiero saber su visión respecto a ese fallo. ¿Qué es lo que espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia? Yo no espero sorpresas, porque el caso es muy contundente, me explico. Durante un siglo, siempre, incluso desde fines del siglo XIX, en todo caso desde el Tratado de 1904, que tiene un anexo sobre el mapa que incluye a Silala, siempre fue un tema pacífico entre Chile y Bolivia, durante 100 años. ¿En qué sentido? Que es un río internacional, que procede, por lo tanto, el uso razonable y equitativo de las aguas, ¿no? Y esto hasta que fin de los años 90, Bolivia hace una pirueta, un cambio de libreto y ya la provocación del presidente Evo Morales, porque eso fue una provocación. El 2016, primero había anunciado un estudio para demandar a Chile y después anunció una demanda contra Chile. Chile se adelantó en el gobierno de la presidenta Bachelet con la unanimidad de pareceres, senadores, diputados, gobierno y oposición, y demandó a Bolivia. Por lo tanto, Chile es parte demandante en este juicio. Y mañana vamos a conocer un fallo en que yo espero que la Corte Internacional de Justicia ratifique lo que a la luz del derecho internacional es evidente. Este es un río internacional, ¿no?, que pasa de Bolivia a Chile, la fuerza de la gravedad, son 10 kilómetros de extensión, 6 kilómetros en el lado chileno, son 170 litros por segundo, esto está en la comuna de Calama, el río Loa, ¿no? Y existe un uso razonable y equitativo, históricamente, sobre el cual Chile incluso ha mostrado mucha disposición a negociar esos términos. Bueno, Bolivia se pegó una pirueta, una voltereta en el juicio mismo y terminó reconociendo que es un río internacional, pero que habría una canalización artificial
que desvirtúa, ¿no es cierto?, esta naturaleza, que Bolivia tendría derecho a una compensación, que habría una deuda histórica, que se podría poner fin a la concesión. Bueno, Bolivia se enredó absolutamente en su alegato y por lo tanto hay que esperar con tranquilidad este fallo. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Claro, bien temprano en la mañana vamos a conocer ahí el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Hay transmisión especial también de TVN y Canal 24 Horas. Ignacio Boker, académico, ex canciller, ex presidente de la Democracia Cristiana también. Queremos agradecer esta conversación con Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una pausa. Sigan nuestra sintonía. Ya volvemos. Estamos de regreso en medianoche, 2 de la madrugada con 10 minutos. El gobierno no logró aprobar su candidato a fiscal nacional en el Senado. Votos en contra por parte del oficialismo fueron señalados como responsables para algunos. También la falta de argumentos de la ministra de Justicia, a juicio de otros, y también las dudas sobre el candidato fueron lo que afirmaron otros como argumentos para justificar este rechazo por parte del Senado. Vamos a revisar el informe. Los rostros lo decían todo, la tensión era evidente y el resultado golpeó a las 3 ministras presentes, Justicia, Express e Interior, semblantes que reflejaron la caída de José Morales, el candidato del gobierno fiscal nacional. Fallida designación, la primera vez en la historia del Senado que se rechaza una nominación. Por la afirmativa, 31 votos, por la negativa, 6, abstenciones, 8. En consecuencia, se rechaza la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República por no haber alcanzado el quórum establecido en la Constitución. 31 votos a favor, Morales necesitaba 33, 8 abstenciones y algunas ausencias que hoy fueron clave. Tenía lamentablemente una serie de acciones que era muy difícil que además fuera capaz de nuclear en un solo cuerpo al Ministerio Público. Es un voto de absoluta convicción de que esta no es la persona más adecuada para el país y para liderar algo tan importante como es la Fiscalía Nacional. Senadores que fueron factor y que no permitieron que se concretaran los deseos que más temprano expresó el gobierno. El deseo difícil de cumplir. Cuidado con los traspiés. No, yo me acabo de tropezar aquí, espero que el fiscal no tenga el mismo traspié hoy día. Las conversaciones en la sala no permitieron al Ejecutivo dar vuelta al resultado y el cálculo simplemente no se dio. Yo, libre, consciente y sin ambigüedades, votaré en contra, presidente. Él no tiene el liderazgo para encabezar esta gran lucha contra la delincuencia. A mí los antecedentes que me hacen votar en contra, que anuncio mi voto en contra, son las causas de SQM. Creo que vale la pena generar la atención en el Ministerio Público, generar la atención en el gobierno. Faltó diálogo, advirtieron algunos senadores, convencimiento aseguraron otros legisladores. Una, la responsable de la derrota a juicio de la oposición, que salvo algunas excepciones, respaldó a José Morales como fiscal nacional. Frente a esta derrota del gobierno, lo que corresponde es que la ministra de Justicia debiese renunciar. No es una derrota del presidente ni de la ministra, a mi juicio ella hizo muy bien su trabajo. Creo que no hubo argumentos en serio en contra de la nominación. Esto es un fracaso del gobierno y creo que la ministra Ríos debe pensar seriamente dar un paso al costado. No debió haber sido algo solamente sectorial por justicia, sino que el equipo político debió haberse involucrado desde un primer minuto. Un debate que tensionó al oficialismo, lo que se graficó en la mismísima sala del Senado. Señor como Fidel Espinosa, acá que suele, hable bien tranquilo ahí, señor. Por favor, los diálogos no están permitidos aquí. Dicen ser la nueva forma de gobernar y él acusa, ¿no es cierto?, acciones de otros, pero yo le pasé a decir justamente que el escandaloso lobby que estaban haciendo sus propias ministras dentro de la sala tampoco era una buena forma. En la sala también se hizo evidente la ausencia de algunos parlamentarios, los que están fuera de Chile y en donde habrían estado los votos decisivos que le faltaron a Morales. Votación que siguió atento el presidente de la República en La Moneda, que desde Valparaíso recibía el reporte de las ministras de su gabinete. Lo que queremos plantear es que este ha sido un trabajo colaborativo de gobierno. Acá estamos las ministras para ejecutar una decisión del presidente Gabriel Boric. Ninguna campaña sucia. Lo que hubo es un gobierno que planteó sus puntos de vista y los planteó con la misma transparencia que estamos presentándolos aquí. Ha operado la democracia, las instituciones de la democracia y por supuesto nos sometemos a ella. La Moneda de forma inédita no logró imponer su candidato y ahora será la Corte Suprema la que deberá reemplazar el nombre de José Morales para que el gobierno designe una nueva carta. Tiene 10 días para completar la quina, que es plazo que se puede extender a 15 días si fuera necesario abrir un nuevo concurso. Eso lo tendrá que valorar la Corte.
Durante el mes de diciembre, el Senado podría estar votando nuevamente a un candidato a fiscal nacional, pero ahora los plazos dependen de los otros poderes del Estado. Votación donde el Ejecutivo tendrá que buscar una nueva carta, una que esta vez sí convenza para evitar una nueva derrota. Y en el marco de la inauguración del monumento al expresidente Patricio Aylwin, los ex jefes de Estado Sebastián Piñera y Ricardo Lagos se refirieron a los diálogos constituyentes y al acuerdo que aún no llega. Piñera señaló que no se deben cometer los mismos errores de la fracasada convención y abogó por un acuerdo que permita, con participación ciudadana y aporte de los expertos, tener un texto constitucional donde todos se sientan parte de una misma nación. Ricardo Lagos, por su parte, llamó a los sectores políticos a ponerse de acuerdo lo antes posible sobre el mecanismo que redactará el texto fundamental. Yo creo que Chile necesita una buena y nueva constitución. Y por eso tenemos que tener dos cosas claras. No volver a cometer los errores de la convención que fracasó, pero tampoco dejar de sentir la urgencia y el compromiso de llegar a un acuerdo que nos dé una constitución que sea un marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Ahora falta el proceso constituyente. ¿Qué le diría usted a los partidos que todavía no llegan a acuerdos? ¿Cuál es el consejo también que se realiza? No, más que dar consejos, que se pongan de acuerdo, nada más, gracias. Lo antes posible porque ya se está dilatando. Por supuesto. Y quedan pocas horas para que el Tribunal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entregue su veredicto por el caso Xilala, que enfrenta nuevamente a Chile con Bolivia. ¿Cuáles son los posibles escenarios para nuestro país? Ponga atención al siguiente informe. Tener certeza jurídica. Ese es el objetivo central, tener certeza jurídica. Las razones que han llevado a Bolivia a insistir en algunas de sus posiciones es difícil de saber. Dos países, dos posturas que esperan un fallo definitivo. Chile versus Bolivia. Esperada sentencia de la Corte Internacional de Justicia que le dará punto final al caso Xilala. 6 años de litigio que en La Haya finalizarán en solo horas. Uno nunca sabe finalmente cómo resuelve la Corte, pero estamos tranquilos con el resultado. 11 de la mañana en Chile, 3 de la tarde en Países Bajos, la hora pactada para la lectura de un fallo, el desenlace del caso Xilala. Río, cuyo curso de agua es internacional para nuestro país, pero que para Bolivia fue desviado artificialmente a comienzos del siglo XX. Nos roban agua y nos demandan. ¿Qué clase de vecino podía ser? En junio de 2016, Chile demandó en el máximo tribunal de justicia. En 2017 entregó su memoria y este año comenzaron los alegatos. Nuestro país tiene derecho al uso razonable y equitativo de esas aguas, argumentó la Defensa Nacional. La incerteza jurídica que Evo Morales estaba creando, la situación de ambigüedad que trataba de crear, requería, ¿no es cierto?, que fuera resuelto de una vez por todas por la Corte Internacional. La respuesta de Bolivia a la demanda de Chile, ya las cosas han ido variando. Podemos observar un allanamiento por parte de Bolivia a lo que ha planteado Chile. Este jueves la Corte Internacional tomará la palabra y anunciará su dictamen. Trascendentales para Chile que el máximo tribunal entregue certezas jurídicas respecto de la naturaleza del curso del agua del Xilala y el uso que el país hace de ella. La Corte debería confirmar lo que Bolivia ya reconoció, que es lo más importante, la razón que llevó a Chile, que este es un curso de agua internacional, que se rige por el derecho internacional, por lo tanto Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas. Un escenario menos probable es que la Corte no se pronuncie sobre la demanda chilena, luego que Bolivia reconociera durante el juicio que el curso de agua del río Xilala es de carácter internacional. Otra solicitud de Bolivia, que se reconozca su soberanía sobre los canales construidos en su territorio bajo su autorización. Bolivia en el fondo lo que está planteando es que si Chile le pide que mantenga la canalización tendría que pagar una compensación. Y le dijo claramente, mire, yo le he dicho que usted puede hacer con los canales lo que quiera mientras respete el derecho internacional y por lo tanto toda su argumentación de este causa artificial es, primero, incorrecta desde el punto de vista jurídico porque no existe tal concepto en el derecho internacional y científicamente no tiene mérito porque en realidad estamos hablando de un número cercano al 1 o el 2%. El equipo chileno por el caso Xilala, liderado por la agente Jimena Fuentes, ya está en La Haya. Ellas van a estar mañana, obviamente, en la Corte escuchando la lectura del fallo y nosotros vamos a estar en La Moneda con el presidente y algunos parlamentarios y el presidente de la Corte Suprema escuchando el fallo. Esperada sentencia de un nuevo caso radicado en La Haya, Corte Internacional que tras 6 años nuevamente fallará por un conflicto que enfrenta a Chile y Bolivia.
En otras informaciones, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó discutir un proyecto de ley que permite a los afiliados autoprestarse sus fondos que están en las AFP. La iniciativa se debatirá en paralelo a la reforma a las pensiones y en medio de tensiones entre las diputadas Carol Cariola y Pamela Giles por un eventual sexto retiro de ahorros previsionales. ¿Se imagina poder solicitar un crédito sin interés y en cómodas cuotas mensuales en un periodo con tasas históricamente altas? Eso es lo que busca un grupo de diputados con una reforma constitucional que permitiría realizar autopréstamos desde los fondos que están en las AFP. Un cotizante, por ejemplo, tendría la posibilidad de solicitar el 15% de los fondos y posteriormente restituirlo hasta en 60 cuotas. Quienes tengan menos de 1 millón de pesos en sus cuentas podrán sacar la totalidad y quienes tengan saldos menores a 10 millones como máximo podrían retirar 1 millón de pesos. Que queremos llegar con ayudas directas a la ciudadanía, ayudas que lleguen directamente al bolsillo, sabiendo que el costo de vida está más caro, sabiendo que el impuesto al combustible y que los combustibles están caros. Vamos a iniciar su tramitación y vamos a avanzar, porque si avanza de manera paralela y de manera anticipada, podría llegar a ser ley de la República de manera anticipada, ¿cierto?, respecto del avance de la reforma previsional. Y esa es la principal motivación para legislar sobre la materia. La reforma a las pensiones del gobierno contempla la posibilidad de realizar autopréstamos, pero los plazos de discusión se presume que serán mucho mayores. Nos parece que el mecanismo más idóneo es la reforma legal como parte de una iniciativa más amplia de reforma del sistema de pensiones, pero por supuesto tendremos la oportunidad de conversar con ellos para acercar posiciones. Proyectos que corren en paralelo, pero que son distintos. El autopréstamo del gobierno establece como tope el 5% de los ahorros hasta 1 millón de pesos y para pagarlo propone cotizar un 2% adicional. La iniciativa además contempla límites de edad para hombres y mujeres. Esta idea tiene que ser muy bien trabajada y muy bien planteada por parte de los parlamentarios y esperamos que la discusión también se dé dentro de la idea de que los fondos previsionales tienen ese fin exclusivo. Proyecto que estará en tabla apenas el Congreso retome sus funciones tras la semana distrital, a diferencia del sexto retiro del 10% que no fue considerado a la espera de un informe en derecho solicitado a la sala de la Cámara de Diputados. Esto tras un informe previo del secretario de la Comisión de Constitución que le bajó el pulgar a discutir nuevos retiros hasta abril del 2023, luego que el quinto fuera rechazado. La responsabilidad de no poner el sexto retiro en tabla la tiene usted, Carol Cariola, diputada comunista neoliberal, que defiende a las AFP y que se ha negado durante 9 meses a poner en tabla este proyecto. En este momento me paro y me retiro de la comisión. Sí, que es lo que hace permanentemente, diputada, que viene a la comisión y de una manera absolutamente violenta. Bueno, con esta cobardía la diputada Giles se acaba de retirar de la comisión. Fue parte del tenso momento vivido en la Comisión de Constitución cuando se abordó el sexto retiro del 10%, proyecto que sigue en el congelador a la espera de este informe en derecho de la Sala de la Cámara de Diputados. La Defensoría de la Niñez presentó este miércoles su informe anual 2022. Una de las cifras más preocupantes es el alto índice de menores a la espera de atenciones de salud y en muchos casos también en materia de salud mental. ¿Cómo afecta a este segmento de la población? Aquí les mostramos. Hasta ahora no ha habido política pública que haya logrado terminar con las listas de espera en nuestro país, un problema que día a día priva miles de personas de acceder a atenciones de salud y del cual los niños, niñas y adolescentes también son víctimas. Así lo indica el informe anual 2022 de la Defensoría de la Niñez, con una cifra desalentadora. Más de 35.000 menores están a la espera de atenciones ambulatorias y casi 11.000 de diagnósticos. Atenciones que incluyen aquellas destinadas a la salud mental, un problema que va al alza y que preocupa a los especialistas. Estudios demuestran que se ha triplicado la demanda de atención en salud mental en niños. ¿Cuál es el problema de esto? En temas de salud mental, la importancia de hacer una intervención temprana es fundamental porque si no las patologías, sobre todo en niños, tienden a cronificarse.
Un riesgo real cuando el informe de la Defensoría también indica que de cada 10 niños, niñas o adolescentes, 4 de ellos tienen prevalencia de trastornos psiquiátricos, mientras que en el caso de los adolescentes responsables penalmente, el número aumenta a 9 de cada 10. En la caracterización que realizamos como institución, lo que observamos dentro de las mayores dificultades de salud mental reportadas tiene que ver con la ansiedad, con un 86,3%, la depresión, con un 82,6%, las autolesiones, con un 56,7% y el intento suicida, con un 52,3%. Además, el déficit de oferta en materia de programas ambulatorios se extiende a aquellos menores bajo cuidado del Estado y la cifra es alarmante. 14.302 niños, niñas y adolescentes están en listas de espera para acceder a los tratamientos decretados por los mismos tribunales de justicia del país. Medidas dictadas en pos de la protección de sus derechos, pero que están lejos de concretarse. Un niño sin una salud mental adecuada es imposible que se escolarice, es imposible que deje de consumir alcohol y droga, es imposible incluso que desista del delito. Entonces, son todos elementos que son gatillantes de otras graves vulneraciones de derechos en la medida de que tú no provees aquello que es tan necesario. Cuando nosotros vemos que estos niños que son institucionalizados o que están bajo el cuidado del Estado, son niños que de alguna de todas sus formas han sido vulnerados en sus derechos esenciales. Cuando nosotros no le brindamos los cuidados que ese niño necesita, sobre todo en el ámbito de la salud mental, estamos vulnerando nuevamente a ese niño. Un problema que va al alza y para el que la Defensoría exige mayores garantías. Donde lo que demandamos como institución es la creación de una red de salud mental que responda a las necesidades que niños, niñas y adolescentes tienen. Y por eso es que recomendamos en este sentido que el Ministerio de Salud, de manera integrada con los otros actores, establezca estrategias de mitigación de aquellos espacios de salud mental afectados. Acá caben, por ejemplo, los niños que están en situación de abuso sexual o que han estado en explotación sexual comercial infantil, en maltrato, en negligencia grave, etc. Por lo tanto, nos encontramos de que hay también listas de espera en esta puerta de entrada a lo que significa la reparación de estas graves vulneraciones de derechos. Paralelamente, los especialistas hacen un llamado a la prevención y promoción de la salud mental, fomentando el autocuidado, la socialización y el reconocimiento emocional en los mismos niños y adolescentes, y también a la creación de ambientes protectores por parte de las familias. 2 de la mañana con 34 minutos, volvemos a medianoche. La Armada de Chile confirmó a través de un comunicado la desaparición del cabo primero Luis Isaac Toledo Cruces en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. La familia del uniformado denunció que el hombre de 31 años fue secuestrado. Los detalles los tiene Consuelo Sotomayor. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, horas de dolor, de angustia, incertidumbre y preocupación atraviesa la familia de un cabo primero de la Armada en Concepción. Denuncian que están siendo extorsionados por un grupo de personas que le han hecho llegar a través de diferentes mensajes de texto vía WhatsApp, videos donde él se ve en malas condiciones, atado de pies y manos. Fue secuestrado en Guayaquil, Ecuador. Él lleva viviendo 11 meses en ese país, se casó allá y precisamente todo comenzó cuando su señora llegó la noche del martes a la casa y no lo encontró ahí. Lo buscó por distintos puntos, pero no tuvo rastro de él. Lo llamó a su celular y el teléfono estaba apagado. Hizo la denuncia luego de unas horas en la Fiscalía allá en Ecuador, en Guayaquil, y luego cerca de la medianoche comenzó a recibir WhatsApp que su marido estaba secuestrado. Le comenzaron a mandar videos, registros donde él se veía en pésimas condiciones y comenzaron a extorsionarla diciéndole que debía pagar $100.000 para poder liberar a este cabo primero de la Armada, Luis Isaac Toledo Cruces, de 31 años, quien se encuentra, de acuerdo a lo que ha señalado la familia, también la señora de este hombre, 31 años, secuestrado en Guayaquil, Ecuador. De inmediato ella comenzó a hacer las gestiones, comenzaron a llegarle mensajes a través de distintos números y también la familia acá en Concepción comenzó a ser extorsionada. Durante toda esta jornada, toda la jornada del miércoles, han mantenido comunicaciones con distintos números de este grupo de personas que mantiene secuestrado a este cabo primero de la Armada de la dotación del buque Escuela Esmeralda, quien se encontraba precisamente en Ecuador con permiso
durante 2 años sin goce de sueldo. Él estaba trabajando allá y se había casado allá precisamente con su señora, quien se percató que no estaba al llegar a su casa. Ha sido una jornada bastante compleja para esta familia que estaba pidiendo ayuda. Ellos evidentemente no tienen este dinero y durante toda esta jornada han recibido crueles imágenes y registros y también audios de este joven de 31 años quien se encuentra secuestrado, para poder liberarlo exigiendo estos $100.000. Han mantenido las comunicaciones, hicieron la denuncia en la Policía de Investigaciones, quien ya está a coordinación con la Interpol para poder ver y seguir las acciones a seguir en esta situación bastante compleja donde este joven de 31 años se mantiene en pésimas condiciones de acuerdo a los registros que ellos han recibido durante toda esta jornada. Tenemos declaraciones al respecto. ¿Qué les parece si pasamos a revisarlas? Mi nuera, la señora de él, dice que tienen secuestrado a mi hijo, que le están pidiendo plata y que le tenían ya maltratado y eso. Y ella llegó casi cerca de las 9, dice, y mi hijo ya sacaba al perrito al parque a pasear y ella lo salió a buscar y no lo encontró. Dice que encontró la cancha de fútbol apagada y ella le empezó a buscar, dice, y no lo encontró. Preguntó al conserje, a unos amigos, y no lo habían visto. Le dicen que lo tenían secuestrado por una plata que él debía y que necesitaban que pagaran ese dinero y todo el tema. Y ahí es donde empiezan ellos con la extorsión de que depositen, si no les vamos a matar. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones a través de los mensajes que se puede leer en las distintas conversaciones que han sostenido con estas personas que mantienen aparentemente secuestrado a este joven de 31 años. Se lee que ellos le dicen que son la mafia del lobo, el cartel del lobo de Guayaquil, y que precisamente él tenía una deuda con ellos de $100.000. Es por eso que lo secuestraron y comenzaron esta extorsión tanto a la señora en Ecuador, de este cabo primero de la Armada, como a la familia acá en Concepción. Desde la Armada también han hecho llegar un comunicado donde han comprometido su ayuda y por supuesto están tomando todas las acciones a seguir. Respecto a este tema también se informa que él estaba con permiso sin goce de sueldo durante 2 años. Él se fue hace ya 11 meses a vivir a Ecuador y hace solo algunas horas atrás se denunció esta situación de secuestro de este cabo primero de la Armada. La PDI y la VIPE ya está recopilando todos los antecedentes, por supuesto, y ya les decíamos en coordinación con la Interpol para poder ver qué es lo que se puede hacer con esta situación bastante compleja que está atravesando esta familia acá en Concepción y por supuesto también la señora de este cabo primero en Ecuador. Vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta información, lo que siga durante las próximas horas y las acciones también que se puedan hacer desde Chile y el gobierno, además de las policías precisamente de Interpol, para poder ver qué pasa con este hombre de 31 años que se mantiene secuestrado en Ecuador. Gracias, Consuelo, por este contacto. Quedamos bien atentos a lo que allí ocurra. Buenas noches. Volvemos a la capital. Vamos a tomar contacto con Carlos Godoy para conocer las noticias policiales de las últimas horas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marco. Claro, procedimiento en desarrollo. En estos momentos acaba de llegar la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones hacia la comuna de Puente Alto. Esto es el sector Ciudad del Sol, donde un funcionario de Carabineros que se encontraba de Franco falleció debido a unos disparos percutados por un grupo de desconocidos. Estamos hablando del cabo segundo Matías Guerra Torres, perteneciente a la dotación de la 66 Comisaría de Puente Alto, quien falleció por estos disparos percutados por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un vehículo Peugeot de color blanco. Toda esta situación ocurrió aquí donde yo les mencionaba, en el sector Ciudad del Sol, en específico en la calle Avenida Jorge Ross, calle que colinda también con el Colegio Alicante del Sol, donde este funcionario de Carabineros estaba realizando algunas actividades en su vehículo. Estaban cambiando la rueda de este automóvil que ustedes ven en la imagen en directo, cuando de improviso llega este otro automóvil de color blanco con la intención de robarles su vehículo. Estos delincuentes percutaron al menos 4 disparos en contra de estas 2 personas que se encontraban ahí en las afueras de este domicilio. Estamos hablando de este
Cabo Segundo y también de un conocido de él, en los cuales se recibieron estos impactos de bala. El funcionario de Carabineros recibió un impacto de bala en el tórax. Fue trasladado por los familiares hasta el sector del Hospital Sotero del Río, donde se le realizaron algunas labores de reanimación, pero debido a la gravedad de sus lesiones falleció en este recinto asistencial. Es por encargo del Ministerio Público que la Brigada de Homicidios ha llegado hasta este lugar para poder realizar las diligencias pertinentes y poder esclarecer estos hechos. Vamos a escuchar algunas declaraciones que entregó Carabineros hace pocos momentos aquí en la comuna de Puente Alto. Nosotros mantenemos la información proporcionada solamente por el testigo, que en este momento se encuentra lesionado en el Hospital Sotero del Río. La versión de él es la que nos señala que habrían estado haciendo una reparación del vehículo en circunstancias que llegan estos sujetos y habrían intentado robar este móvil. Personal institucional se encuentra en estos momentos realizando todas las diligencias tendientes a obtener el máximo de medios de prueba para poder ser aportado a la investigación que lidera el Ministerio Público y entregárselo también a la Policía de Investigaciones. Como institución nosotros lamentamos profundamente esta situación, hemos perdido un carabinero en una situación bastante dolorosa y nuestro compromiso es tratar de dar con el paradero de estos sujetos y también aportar a la investigación que lidera el Ministerio Público. Vamos a revisar más información policial. Nos trasladamos ahora hacia la comuna de Huechuraba, en el sector de Ciudad Empresarial. Un nuevo portonazo, esta vez que afectó a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, quienes estaban llegando a visitar a su padre. Todo esto en un sector residencial ubicado en Avenida del Parque, a la altura del 5500. Estas personas estaban descendiendo de su automóvil cuando de improviso un vehículo, una camioneta de color blanco, los intimidó, les cerró el paso en primera instancia. Estos delincuentes descendieron con armas de fuego con el objetivo de sustraerle su automóvil. Fue una situación muy rápida, más o menos de un minuto, en lo cual estos delincuentes le arrebataron este automóvil a estas personas que llegaban a este edificio ubicado ahí en el sector de Ciudad Empresarial. Nosotros conversamos con las víctimas de este delito y están muy choqueados debido a esta situación. Primera vez que les ocurre un delito como este. Sin embargo, también hacían el llamado a las autoridades a que haya más vigilancia en el sector de Ciudad Empresarial debido a los constantes portonazos que ocurren en este sector. Vamos a escuchar declaraciones por parte de la víctima de este nuevo delito ocurrido en el sector norte de la capital. Escuchemos. En cosa de segundos que llegó un auto, una SUV blanca, se puso al lado nuestro, se bajaron unos 5 sujetos fuertemente armados, todos armados, nos apuntaron, nos quitaron nuestras pertenencias, se subieron al auto y se lo llevaron. Nosotros solamente entregamos las cosas y nos bajamos y rogando que no nos dispararan. Ahí estaban las declaraciones por parte de esa víctima. Está siendo investigada esta situación por parte de Carabineros. Volvemos a la comuna de Puente Alto. Esta situación que les comentábamos hace un comienzo de este despacho, este carabinero que falleció debido a los disparos percutados por un grupo de delincuentes que pretendían robarles este automóvil que ustedes están viendo en las imágenes. Ha llegado hasta este lugar el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones para realizar las diligencias pertinentes, para poder también revisar cámaras de seguridad, el relato de los testigos y poner todos estos antecedentes a disposición del Ministerio Público para dar con los autores de esta situación, este carabinero que falleció debido a estos disparos percutados por estos antisociales aquí en la comuna de Puente Alto. Vamos a estar ampliando esta información sin lugar a dudas durante el trasnoche en 24 horas y también en 24 AM. Marcos. Carlos Godoy, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. 2 de la madrugada con 45 minutos. De esta forma llegamos al final de medianoche. Agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en Televisión Nacional de Chile y también en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.